Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde celebramos las historias de amor más apasionadas, los dramas más intensos y, por supuesto, las reconciliaciones más épicas que nos han hecho suspirar, llorar y gritarle a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que les encanta, las reconciliaciones. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena novela turca sin un buen drama y una reconciliación aún mejor? Esas escenas cargadas de emoción, esas miradas intensas, esos perdones susurrados, se nos pone la piel de gallina. Así que prepárense porque vamos a repasar esos momentos de reconciliación que nos robaron el aliento, esos instantes donde el amor, después de superar obstáculos monumentales, finalmente triunfó. Vamos a revivir esos instantes donde pensábamos que todo estaba perdido, pero la esperanza resurgió con más fuerza que nunca. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para alimentar su adicción a las telenovelas turcas, análisis de personajes, reseñas de episodios, curiosidades detrás de cámaras y, por supuesto, los mejores momentos de sus series favoritas. Así que no se lo pierdan y únanse a nuestra comunidad de fans. Ahora sí, empecemos. La primera reconciliación que no podemos dejar de mencionar es la de Ferit y Seyran en *Yalan*. ¡Ay, Ferit y Seyran! ¡Qué tormentosa relación! Desde su matrimonio arreglado hasta los innumerables errores de Ferit, pasando por los celos, las intrigas familiares y las constantes idas y venidas, parecía que nunca iban a encontrar la felicidad. Pero justamente por eso su reconciliación es tan memorable. Recuerdo perfectamente el momento en que Ferit, después de meter la pata una vez más, se da cuenta del daño que le está causando a Seyran. Lo vemos arrepentido, vulnerable, dispuesto a todo para demostrarle que realmente ha cambiado. Y Seyran, con el corazón roto pero aún llena de amor por él, decide darle una segunda oportunidad. Esa escena en la que se abrazan, llorando y prometiendo luchar por su amor, es simplemente icónica. La química entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir es innegable, y logran transmitir a la perfección toda la complejidad de su relación. Es una reconciliación que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los propios errores. Profundicemos un poco más en este dramático pero adictivo romance. Ferit, un joven mimado y acostumbrado a salirse con la suya, es forzado a casarse con Seyran, una chica de pueblo con una fuerte personalidad y valores tradicionales. Al principio la relación es un choque de mundos, lleno de resentimiento y desconfianza. Ferit no puede dejar sus hábitos de playboy, mientras que Seyran lucha por mantener su dignidad en un ambiente hostil. Sin embargo, poco a poco, la convivencia y las circunstancias los van acercando. Seyran descubre la vulnerabilidad detrás de la fachada de Ferit, y él se enamora de su valentía y su bondad. Pero claro, el camino hacia la felicidad no es fácil. Las intrigas de la familia Koran, lideradas por la abuela Alisa, los celos de Pelin, la exnovia de Ferit, y los propios errores de ambos, los separan una y otra vez. Cada reconciliación es un sube y baja emocional, un paso adelante y dos hacia atrás. Pero la esperanza nunca muere, porque el amor que sienten es más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando finalmente se abrazan, después de la última gran pelea, sabemos que esta vez es diferente. Ferit ha aprendido a amar de verdad, y Seyran ha encontrado la fuerza para perdonar. Otra reconciliación que nos marcó profundamente es la de Ömer e İpek en *Kiral Kask*. Esta serie nos regaló momentos muy divertidos, pero también supo tocar nuestras fibras sensibles. La relación entre Ömer e İpek comenzó con una mentira, una apuesta que puso a prueba su amor desde el principio. Pero a pesar de todo, lograron conectar a un nivel muy profundo. La reconciliación entre ellos es especialmente conmovedora porque Ömer, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, tiene que bajar la guardia y mostrar su vulnerabilidad. Él, que siempre se ha mostrado fuerte e independiente, tiene que admitir que necesita a İpek en su vida. Y İpek, por su parte, tiene que perdonar la mentira inicial y confiar en que el amor que sienten es real. Recuerdo que esa escena en la que Ömer le declara su amor a İpek, con palabras sinceras y llenas de emoción, me hizo llorar a mares. Fue un momento de honestidad brutal que selló su compromiso mutuo. Detengámonos un instante en la figura de Ömer. Un hombre hecho a sí mismo, perfeccionista hasta la médula y con una armadura emocional impenetrable. La llegada de İpek a su vida lo desestabiliza por completo. Ella, con su espontaneidad, su alegría y su genuina bondad,
logra derribar sus barreras y mostrarle un mundo de emociones que él desconocía. Pero la mentira de la apuesta siempre está presente, como una sombra que amenaza con destruir su felicidad. Cuando la verdad sale a la luz, Homer se siente traicionado y devastado. No puede creer que la mujer que ama lo haya engañado de esa manera. Y Peck, por su parte, se arrepiente profundamente de su error y está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar su confianza. La reconciliación es un proceso lento y doloroso, lleno de lágrimas y reproches. Pero al final, el amor prevalece. Homer se da cuenta de que no puede vivir sin Peck, y ella le demuestra que su amor es sincero y verdadero. Es una reconciliación que nos enseña que el amor puede superar incluso las mentiras más dolorosas, si hay voluntad de perdonar y seguir adelante. Ahora pasemos a *Asklaftan an Lamaz *, donde Andercel y Burak Deniz nos enamoraron con su química explosiva. La reconciliación entre Hayat y Murat es, sin duda, una de las más memorables de la serie. Después de una serie de malentendidos, mentiras y celos, Hayat se siente traicionada por Murat y decide alejarse de él. El dolor de Murat es palpable. Lo vemos desesperado intentando recuperarla a toda costa. Y Hayat, aunque también sufre por la separación, se mantiene firme en su decisión. Pero al final, el amor puede más que el orgullo. La escena en la que se reencuentran, después de un largo tiempo separados, es simplemente mágica. La tensión es palpable, las miradas lo dicen todo, y cuando finalmente se abrazan, sentimos que todo vuelve a estar en su lugar. Es una reconciliación que nos enseña que a veces es necesario alejarse para valorar lo que realmente importa. Analicemos un poco la dinámica de esta pareja tan querida. Hayat, una joven ingenua y soñadora, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat, un hombre rico, arrogante y acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Al principio, la relación es pura tensión y conflicto. Murat la ve como una empleada más, mientras que Hayat lo detesta por su actitud prepotente. Sin embargo, poco a poco la atracción surge entre ellos, y ambos se enamoran perdidamente. Pero claro, la mentira de Hayat siempre está presente, como una bomba de tiempo a punto de explotar. Cuando Murat descubre la verdad, se siente engañado y furioso. No puede creer que la mujer que ama le haya mentido de esa manera. Hayat, por su parte, se siente culpable y avergonzada. Sabe que ha cometido un error, pero no puede evitar amar a Murat. La reconciliación es un proceso de perdón y aceptación. Murat tiene que aprender a confiar en Hayat, a pesar de su mentira, y ella tiene que demostrarle que su amor es sincero y verdadero. Es una reconciliación que nos enseña que el amor puede superar incluso las mentiras más dolorosas, si hay honestidad y voluntad de seguir adelante. Y hablando de amores tormentosos, no podemos olvidar la reconciliación entre Reyyan y Miran en *Erkai *. ¡Ay, qué culebrón! Esta serie nos tuvo al borde del asiento durante sus 3 temporadas, con una trama llena de venganza, secretos familiares y, por supuesto, mucho amor. La relación entre Reyyan y Miran comenzó con una mentira, un plan de venganza que Miran debía ejecutar contra la familia de Reyyan. Pero como suele suceder en las telenovelas, el amor surgió entre ellos, complicando todo el panorama. La reconciliación entre Reyyan y Miran es una de las más emotivas que he visto. Después de descubrir la verdad sobre el plan de venganza, Reyyan se siente devastada y decide alejarse de Miran. Él, arrepentido y desesperado, lucha por recuperarla, demostrándole que su amor es real y que está dispuesto a cambiar por ella. Esa escena en la que Miran le confiesa a Reyyan todo su pasado, su dolor y su arrepentimiento, es simplemente desgarradora. Y cuando Reyyan finalmente lo perdona, sentimos que una gran carga se libera. Es una reconciliación que nos demuestra que el amor puede perdonar incluso los errores más graves. Profundicemos en la complejidad de esta relación marcada por el odio y la venganza. Miran, criado con el único propósito de vengar la muerte de sus padres, se acerca a Reyyan con la intención de destruirla a ella y a su familia. Pero al conocerla, se da cuenta de que Reyyan es una persona inocente y bondadosa, que no merece sufrir por los errores del pasado. El amor surge entre ellos, pero la verdad sobre el plan de venganza siempre está presente, como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Cuando Reyyan descubre la verdad, se siente traicionada y devastada. No puede creer que el hombre que ama la haya engañado de esa manera. Miran, por su parte, se arrepiente profundamente de su error y está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar su amor.
La reconciliación es un camino lleno de obstáculos y dificultades. Miran tiene que enfrentarse a su pasado y a sus propios demonios, mientras que Reyyan tiene que aprender a confiar de nuevo en el hombre que le rompió el corazón. Es una reconciliación que nos enseña que el amor puede superar incluso los errores más graves, si hay arrepentimiento sincero y voluntad de perdonar. Pasando a algo más moderno, Asteriscos en Calcap Masterisco nos regaló momentos súper divertidos y una pareja adorable, Eda y Serkan. La reconciliación entre estos dos es especial porque ambos tienen personalidades muy fuertes y les cuesta dar su brazo a torcer. Después de una serie de malentendidos y situaciones complicadas, Eda y Serkan se separan. Serkan, obsesionado con el trabajo y con problemas para expresar sus sentimientos, tiene que aprender a ser más vulnerable y a demostrarle a Eda lo que realmente siente por ella. Y Eda, por su parte, tiene que confiar en que Serkan ha cambiado y que está dispuesto a luchar por su amor. La escena en la que Serkan le propone matrimonio a Eda, después de superar sus miedos y sus inseguridades, es simplemente preciosa. Es una reconciliación que nos enseña que el amor requiere esfuerzo y compromiso, pero que al final siempre vale la pena. Adentrémonos en la dinámica de esta pareja tan peculiar. Eda, una joven florista soñadora y espontánea, se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto exitoso, frío y calculador, para pagar sus estudios. Al principio, la relación es pura tensión y choque de personalidades. Serkan la ve como una distracción, mientras que Eda lo detesta por su actitud arrogante. Sin embargo, poco a poco la atracción surge entre ellos, y ambos se enamoran perdidamente. Pero claro, Serkan tiene problemas para expresar sus sentimientos y para comprometerse en una relación. Su obsesión por el trabajo y sus miedos lo alejan de Eda, provocando una serie de malentendidos y situaciones complicadas que los llevan a separarse. La reconciliación es un proceso de crecimiento personal para ambos. Serkan tiene que aprender a ser más vulnerable y a demostrarle a Eda lo que realmente siente por ella. Y Eda tiene que confiar en que Serkan ha cambiado y que está dispuesto a luchar por su amor. Es una reconciliación que nos enseña que el amor requiere esfuerzo y compromiso, pero que al final siempre vale la pena. No puedo dejar de mencionar Erkencicus una serie que nos transportó a Estambul y nos enamoró con la historia de Can y Sanem. Su relación es un torbellino de emociones, llena de pasión, celos y malentendidos. La reconciliación entre Can y Sanem es particularmente memorable porque ambos tienen que superar sus inseguridades y confiar el uno en el otro. Después de una serie de eventos desafortunados, Sanem pierde la memoria y olvida su amor por Can. Él, devastado, decide alejarse para no causarle más dolor. Pero al final, el destino los vuelve a unir. La escena en la que Sanem recupera la memoria y recuerda su amor por Can es simplemente mágica. Es un momento de pura felicidad que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Exploremos la magia de esta historia de amor. Sanem, una joven soñadora y creativa, trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre, pero sueña con ser escritora. Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, regresa a Estambul para ayudar a su padre con la agencia de publicidad familiar. El destino los une cuando Sanem empieza a trabajar en la agencia, y ambos se enamoran perdidamente. Pero claro, su relación está llena de obstáculos y dificultades. Los celos, los malentendidos y las intrigas de terceros ponen a prueba su amor una y otra vez. Y la pérdida de memoria de Sanem es el golpe más duro que tienen que superar. Can, devastado por la situación, decide alejarse para no causarle más dolor. Pero el destino tiene otros planes para ellos. Cuando Sanem recupera la memoria, recuerda su amor por Can y lo busca desesperadamente. La reconciliación es un momento de pura felicidad y emoción. Es la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la pérdida de memoria. Estas son solo algunas de las reconciliaciones épicas que amamos de las series turcas. Cada una de ellas nos ha enseñado algo sobre el amor, el perdón y la importancia de luchar por lo que realmente queremos. Pero la lista es interminable. Podríamos hablar de las reconciliaciones de Karasevda Sefirin KZ Bir Zamanlar Kukurova o incluso de comedias románticas como Bayen la Cada serie tiene su propia fórmula para crear momentos de reconciliación que nos toquen el corazón y nos hagan creer en el poder del amor. Lo importante es que al final, todas estas historias nos dejan un mensaje positivo: el amor puede superar cualquier obstáculo, si hay voluntad de perdonar y seguir adelante.
Y ahora, para recapitular un poco, hemos viajado a través de las historias de amor de Ferit y Seyran, Omer e Ipek, Hayat y Murat, Reyyan y Miran, Eda y Serkan, y Khan y Sanem. Hemos visto cómo el amor, a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre encuentra la manera de florecer. Hemos aprendido que el perdón es fundamental para construir una relación duradera, y que es importante luchar por lo que realmente queremos, incluso cuando parece imposible. Y lo más importante, hemos recordado por qué amamos tanto las telenovelas turcas, por su capacidad para transportarnos a un mundo de emociones intensas y hacernos soñar con el amor verdadero. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las reconciliaciones más épicas de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros reviviendo estos momentos inolvidables. Ahora, cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es su reconciliación favorita de las series turcas? ¿Qué otra pareja creen que merece ser mencionada? ¿Qué elementos hacen que una reconciliación sea realmente memorable? Nos encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.